Amén, que Dios les bendiga. Hoy tenemos el micrófono con cable, como los ratones de antes. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de la gracia. ¿Se han enterado de que estamos en una campaña sobre la gracia? ¿Sí? Lo importante es que no hablemos tanto de la gracia, sino que podamos experimentarla. No son 7 semanas para aprender puntos doctrinales sobre la gracia, sino 7 semanas para recordar lo que es la gracia y poder empezar una etapa nueva. ¿Lo desean, hermanos? ¿Lo desean? Una etapa nueva, gratuita, disfrutando lo que ya hemos aprendido en doctrina, en teología, pero sobre todo poder vivirlo. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, entra profundamente en nuestras vidas y como una espada de 2 filos discierne entre nuestras cosas y tus cosas. Las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de verdad aprovechables. En esta mañana háblanos y disponnos para empezar una nueva etapa en tu gracia. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12, por favor. Capítulo 12, versículo 12. Este mensaje podría llamarse Alcanzando la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12, vamos a leer hasta el 17. Vamos a estar muy atentos, sobre todo los que no han traído su Biblia, muy atentos para recordar esta palabra. Dice, por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Un pasaje hermoso. Un pasaje que nos recuerda que hay, o mejor decir, habemos, no sé si corresponde así, habemos demasiados cristianos con las rodillas paralizadas y las manos caídas. Las manos caídas y las rodillas que no se doblan, que nos cuesta andar, que nos cuesta animarnos. Y aquí el escritor dice, tened cuidado, no sea que como cristianos, como creyentes, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y durante estas 7 semanas estamos repitiendo hasta la saciedad que la gracia es el don de Dios, el regalo de Dios. Que por esa gracia tenemos todas las cosas en Él. Y sobre todo la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero aquí el escritor de los Hebreos dice, cuidado, no sea que alguno deje de alcanzarla. No dice de conseguirla, eso ya lo damos por supuesto. No se puede conseguir, no se puede pagar. Tú no puedes hacerlo, pero sí puedes dejar de alcanzarla. Puedo dejar de alcanzarla yo también. Y dice algunas cosas, falta de paz, falta de santidad, raíces de amargura, resentimiento, que es la enfermedad más grave que hay ahora en el mundo, el resentimiento, que lleva a la depresión muchas veces, fornicación,
Y pone el ejemplo de Esaú, en este caso, un despreciador de la bendición. Él, por un plato de lentejas, dijo, no quiero recibir mi herencia. Su herencia era 9 partes de todo lo que tenía su padre y una para Jacob. Y él dijo, no, esas 9 partes de todo lo que tiene mi padre por un plato de lentejas. Despreciando lo gratuito, lo regalado, la bendición. Yo quiero hablarles ahora sobre el pecado. Por eso hemos puesto aquí que la gracia de Dios es más grande que el pecado. Sobre el pecado. En Isaías capítulo 1, 5, 6, no lo busquen por favor, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni suavizadas, ni vendadas con aceite. Es una palabra fuerte, ¿eh? Dice, el hombre, desde la coronilla, o desde la punta del pelo, depende de la cantidad de pelo que tengamos, hasta los pies, está enfermo, está dolorido, necesita sanidad. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estamos hablando de la gracia, y cuando hablamos de la gracia tenemos que hablar del pecado. Y cuando hablamos del pecado, la palabra de Dios nos dice que desde aquí hasta la planta de los pies estamos podridos. Díganlo conmigo, podridos. Díganlo, no tengan miedo, podridos. No solamente vamos a decir bendiciones. Estamos podridos desde aquí hasta abajo, dice la Biblia, pero gracias al don de Dios recibimos el perdón. Pero el apóstol Pablo dice, para recibir ese perdón, para recibir esa gracia, para recibir ese regalo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar más? Porque claro, cuanto más pecamos, más gracia, más regalo, ¿no? Es como cuando vas al día, cuanto más cupones llevas, más gratis, más regalos. Dice, alguno dirá, bueno, pues vamos a pecar porque cuanto más pecamos, pero el apóstol Pablo dice, no, es cierto que toda cabeza está enferma, que todo corazón está dolorido, pero dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Él se pregunta, los que ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Y el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, y saben, una vez estaba, hace ya bastantes años, en Cádiz, en el pueblecito de Rota, predicando puerta por puerta con un grupo de hermanos, y estuvimos conversando con una señora de unos 60 años que tenía un hijo inválido, que tenía a su esposo muy enfermo, que la vida no le había tratado demasiado bien. Y en un momento de la conversación, escuchándola, quisimos también introducir un poquito el tema de su propia salvación. Y cuando le hablamos de pecado, esta señora nos dijo, pero yo no tengo pecado, yo nunca he pecado. Estaba tan abstraída en el bien que estaba haciendo a su hijo, tan abstraída, tan ocupada en ocuparse de su esposo y su hijo, gravemente enfermos, dedicada de lleno, 24 horas al día dedicándose a servir a los demás, que llegó a la conclusión que ella no tenía pecado. Y pudimos entonces mostrarle con la palabra que ella también estaba de cabeza a pies podrida. Es así, puede parecer una palabra fuerte, pero el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, aunque nos vayan las cosas mal, aunque tengamos hijos enfermos, aunque tengamos marido que nos pegan, aunque estemos sufriendo tanto, pobrecito de mí, podríamos decir después, dice, sin embargo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo, somos mentirosos. Lo dice muy fino, la verdad no está en nosotros. Pero continúa diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué importante. El Señor, con la gracia, nos da el perdón total, como si nunca hubiera ocurrido. Cuán alejado está el occidente del oriente, dice la Biblia, así ha alejado Él sus pecados de nosotros y de Él mismo. Nuestros pecados los ha alejado, los ha echado al fondo del mar. Él no se acuerda de ellos. Yo no lo merecía, pero lo he recibido como un puro regalo. ¿Saben? La primera persona que podríamos decir se benefició de la gracia antes de morir Jesús era el más sinvergüenza, el más bandido, y le quedaba poco tiempo para que lo ejecutaran. Se llamaba Barrabás. Este Barrabás fue el primero que recibió la gracia, de alguna manera.
a través de Pilato, a través de los hombres, pero Cristo murió en su lugar y él fue liberado, ¿cierto? El primero, el peor, el más asesino, el más sanguinario, el que más temían, fue liberado. Después él tuvo que decidir qué hacer con ese regalo, con esa gratuidad que le dieron. Tú eres libre. Entonces el perdón lo hemos recibido por pura gracia. Pero esa es una parte, hermanos. Viene una segunda parte que es la limpieza. Y sigue siendo una obra milagrosa. Si la primera es una obra milagrosa que Cristo nos perdona los pecados de forma gratuita, viene una segunda parte. Es como una reserva de gracia. Como que tú llevas en el coche una parte de la gasolina para perdonar tus pecados, pero llevas un bidón detrás por si se termina, porque la vida cristiana es muy larga. Y hay una reserva de gracia abundante para vivir una vida abundante. Y eso es un milagro. Porque ya sabemos que por nuestras propias obras no lo vamos a conseguir. Es un milagro que a diario Dios esté proporcionándome la gracia para vivir en victoria. Hermanos, la tentación no se convierte en pecado hasta que no es consumada, ¿cierto? Viene un pajarito, pero hasta que no se ponga y ponga los huevos, la tentación es así. Hasta que no es consumada, no estoy pecando. Por eso si alguno es tentado, tranquilo. De momento, preocúpate, pero no demasiado. Está siendo tentado. Pero esa concepción se lleva a cabo cuando mis pensamientos dicen que sí a los deseos. Algunos ya saltados dicen, no, yo voy a caer en pecado cuando lo haga. Pero Jesús viene y nos levanta el estándar y nos dice, no, vas a tener que saltar un poquito más alto con la pértiga. Te lo pongo un poquito más alto. Esa concepción del pecado es cuando tú ya estés deleitándote y pensándolo. Jesús lo dice bien claro. Nosotros en nuestros pensamientos ya estamos pecando. No hace falta llegar a hacerlo, dejar de hacerlo. Él dice que ya, si ya lo has pensado, si has pensado que tu hermano es un bestia, tú ya es como si lo hubieras matado. Si has deseado a una mujer, es que como si te hubieras acostado con ella. Es fuerte, el Señor levanta el nivel y nos demuestra que difícilmente lo podemos pasar. Y ese es el pecado por el que soy culpable y porque tengo que rendir cuentas. Incluso del que no hago, porque dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Contado por pecado. Al que sabe hacer lo bueno, el que no lo sabe, aún tiene que el Señor decírselo. Qué importante. Qué importante que sepamos ubicar bien el pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No tienes que encubrir el adulterio que has cometido esta semana, no tienes que encubrir el aborto que hiciste hace 15 años, no tienes que encubrir el robo continuo que estás haciendo en tu empresa, no. Está diciendo, si ya has pensado y deleitado en ello y estás planificándolo, si esa tentación ya la estás tomando como tuya, ya es como si lo hubieras hecho. Aquí no tenemos piedras, pero hoy no vamos a tirar ninguna, ¿no? La palabra pecado es relacionada por la mayoría con cosas graves como el odio, crímenes, robo, adulterio, los 7 pecados capitales. Sin embargo, la Biblia no solamente habla de esto como pecado. Jesús lo resume y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No estoy diciendo, si alguno quiere venir conmigo, que deje de desear a la mujer del vecino, que deje de querer el Mercedes de su jefe, que deje de... No. Está diciendo, si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Creo de verdad que Jesús no está tan pendiente de mis acciones, sino más bien de mis motivaciones. Él no está tanto esperando y mirando, ahora ha caído y necesita mi gratuidad, mi perdón, mi gracia, sino está mirando mis motivaciones. Porque en mis motivaciones yo puedo hacer bien o mal. Entonces, hermanos, yo llego a la conclusión de que no es tanto un problema de pecados con ese, sino es un problema de pecado. Y pecado es vivir reinando yo en mi vida, rechazando los consejos de Dios, evitando que Jesús dirija mi vida, mis planes, mis metas, mis actitudes, mis hechos. Reinar yo en mi vida en lugar de Jesús es pecado. ¿Lo creen, hermanos? Jesús va más allá. No está esperando a que cometas un pecado. Está diciendo, si tú ya estás reinando sin mí, ya estás pecando. Hay una canción famosa de un cantante mexicano que dice, yo soy el rey. ¿Lo han escuchado?
Y al final de la canción dice, y sigo siendo el rey, como diciendo, yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana. Vamos a leer una oración de Spurgeon. Aquí hay un fan de Spurgeon, Daniel. ¿Quieres acercarte un poquitín? Escucha la oración, no tiene desperdicio. Señor, sálvame de mis pecados. Por tu nombre, Jesús, me siento animado a orar de esta manera. Sálvame de mis pecados pasados, para que el hábito de ellos no me mantenga cautivo. Sálvame de mis pecados constitucionales, para que no sea el esclavo de mis propias debilidades. Sálvame de los pecados que continuadamente están practicándose ante mis ojos, para que no pierda mi horror por ellos. Sálvame de mis pecados secretos, pecados que no percibo debido a mi falta de luz. Sálvame de los pecados súbitos y sorprendentes. No permitas que sea sacado de mi camino por la fuerza de la tentación. Sálvame, Señor, de todo pecado. No permitas que la iniquidad tenga dominio sobre mí. Solamente tú puedes hacer esto. Yo no puedo romper mis propias cadenas ni eliminar a mis propios enemigos. Tú conoces la tentación, pues tú fuiste tentado. Tú conoces el pecado, pues tú cargaste con el peso de ese pecado. Tú sabes cómo socorrerme en mi hora de conflicto. Tú puedes salvarme de pecar y salvarme cuando he pecado. Tú has prometido en tu nombre que harás esto. Y yo te ruego que en este día me permitas comprobar el cumplimiento de la profecía. No permitas que ceda al mal carácter, o al orgullo, o al desaliento, o a cualquier forma de mal, pero sálvame para santidad de vida, para que tu nombre, Jesús, pueda ser glorificado en mí abundantemente. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como llamaban, que alguno podría estar acusando y diciendo, pero ¿saben que Spurgeon era un fumador empedernido? Y uno diría, el príncipe de los predicadores, fumando tabaco y arruinando su vida. La gracia es muy distinta. Este hombre pudo escribir esto, era un hombre pecador, pudo hacer esta oración. Tendría otro mucho pecado, mucho más grave que el tabaco, por supuesto. Le he puesto solamente un ejemplo para que alguno que en algún momento pueda juzgar a otro por fumar o por cualquier otra cosa. Él empezó a poner delante de Dios pecados ocultos, pecados pasados, pecados congénitos propios de su constitución, pecados súbitos que aparecen en una vida de 40 años de santidad y de repente aparece como las moscas muertas que estropean el buen perfume, dice la Biblia, cosas que ocurren de repente. Él hace un repaso de todo y al final dice, el problema es de pecado, Señor, que yo no sé dar mal carácter. Parece que baja el listón, pero está poniéndose en lugar diciendo, si tú no estás en mi vida, yo soy pecador. Ayúdame a salir de todo esto. Solamente en tu nombre lo lograré, en tu gracia, con tu perdón. Acerca de Cristo está escrito en 2 Corintios, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos los que hemos recibido la gracia, no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino ya para Él. Y aquí está el núcleo, podríamos decir, del concepto pecado. El pecado, podríamos resumirlo en esta mañana de una manera, es una vida en la cual yo soy el centro. Si tu vida, tú eres el centro, eso podría ser el núcleo del concepto pecado, para entenderlo bien. Cuando todo se trata de mí y de lo mío, de mis propias ventajas, de la impresión que causan los demás, cuando yo soy el rey de mi vida, de mi cuerpo, de mi casa, de mi trabajo, cuando yo estoy en ese lugar, podemos decir, se resume la palabra pecado, alejamiento de Dios, y por eso necesito su gracia. Y hermanos, todo pecado y todos los pecados y todas las cargas y las tendencias pecaminosas que provienen de esto, provienen justamente de una vida vivida para uno mismo. Hermano, vete bien claro de aquí en esta mañana, que pecado es vivir para ti, cuando Jesús está esperando que vivas para Él. Ahora bien, hay una buena noticia, menos mal. Por fin Moisés va a dejar de hablar del pecado. Hay una buena noticia. Jesús nos ha liberado de esta pesada vida de esclavitud. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen, hermanos? Él nos ha liberado en la cruz.
Y entonces recibimos un nuevo centro, Cristo. Él es el nuevo centro de nuestras vidas. Y ahora Él pretende que todo empiece a girar en torno a Él, a lo que Él se ha propuesto, a lo que a Él le da la gana, su voluntad. Es así. Jesús no va con medias tintas. Yo quiero que ustedes hagan lo que yo les he dicho. Y así serán mis amigos. Es que Jesús tenía algunas palabras difíciles, ¿eh? Parecía un engreído muchas veces. Si ustedes hacen lo que yo les digo, serán mis amigos. Porque Él sabe que les irá bien. Él sabe que nos vendría bien. Nos iría bien. Eso. Ahora todo va a girar en torno a Él. Y Él dice que en Él hemos sido creados para buenas obras, que además han sido preparadas de antemano. Te levantas tú por la mañana y te vas para casa de oración, o te vas para tu trabajo, o te vas a limpiar al bebé, o te vas a lo que sea, y estás ya orando a Dios diciendo, Señor, hoy todo lo que me ocurra puede estar preparado por ti o por mí. Jesús dice, yo ya preparé por la eternidad, hace siglos, todas las cosas para que tú las tuvieras que hacer. Hoy, día 27 de noviembre, ya tengo las buenas obras para que tú andes en ellas. Quizá tú estás mirando tu agenda y estás mirando tantos aparatos que tenemos para saber qué tienes que hacer. Pero el Señor dice, yo ya lo tengo preparado y deseo que tú andes en ellas. Y esto, hermanos, conduce a un gozo y a una paz que nadie nos puede quitar. Es un gozo y una paz indescriptibles, pero también indestructibles. Nadie puede quitarte la paz y el gozo de que Cristo esté en el centro de tu voluntad y tú andando con Él. Sin embargo, cuando uno está en el centro de su propia vida, de su propio negocio, de su propia familia, de sus propios pensamientos, pierde el gozo y la paz. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No va a ser Señor de tu vida, por la gracia también. No es solamente para el perdón de pecados, también es para vivir una vida cristiana no enseñoreada por el pecado. Dice también Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí en la cruz, ese viejo hombre también fue clavado. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú, siervo del pecado. Tú, siervo de las tentaciones. Tú, siervo de todo lo que a tu cuerpo, al mundo, al diablo, se le ocurra hacer contigo. Hermano, cuando seguimos el ejemplo de Jesús, comenzamos a vivir una vida en victoria y de transformación como cristianos, hablo. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo lo dice claramente. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que él estaba viviendo en la carne, como hombre, lo vivía por fe. Él era consciente continuamente que Cristo era el centro de su vida y Cristo reinaba en su vida. Por eso él muchas cosas no las podía ni siquiera pensar. Por supuesto que necesitamos la gracia para recibir perdón por los pecados en los cuales hemos caído. Pero también necesitamos recibir la misma gracia para el oportuno socorro, para que vivamos en victoria sobre el pecado. Di conmigo, victoria. Más fuerte, victoria sobre el pecado. No es solamente perdón. Dios me perdonó. Dios me perdonó algo tremendo que hice. Feo, horrible. Él ya no se acuerda de eso, hermano. Tú quizás te acuerdas de tu aborto, tú te acuerdas de tu divorcio, tú te acuerdas del daño que has hecho a otra persona, de las heridas emocionales, físicas. Quizás te acuerdas tú de todo lo que has hecho y sin embargo el Señor no se acuerda. Lo dice claramente. El Señor está diciendo, por fin, a ver si ya lo olvida Él también y empieza a vivir una victoria sobre el pecado de ahora. Mal carácter, envidia, amargura, resentimiento, celos, falta de lectura de la palabra, tantas cosas que quizás no te parecen tan importantes como lo que hiciste, pero resulta que lo que hiciste ya lo perdonó Él y Él ahora está atento a otras muchas cosas. Y como cristianos vivimos diferentes etapas de nuestra vida. Y cuando nos convertimos somos liberados del peso de los pecados gordos. Pero después empieza una etapa donde tenemos que crecer. No volver a las obras, empezar a hilar más fino y saber que una mirada, un pensamiento puede ser un pecado. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, como decía Spurgeon en su oración, pero sin pecar. Y podemos acudir a Él. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él vino al mundo como cualquiera de nosotros. Pequeñito, blanco o negro, no sé cómo era,
Sin pelo, igual. Y él fue tentado en todas las cosas igual. ¿Ustedes creen que no fue tentado? Fue tentado en todo igual. Pero él no pecó y por eso fue capaz, posibilitado de ocupar nuestro lugar en la cruz. Él mismo padeció y fue tentado. Y por eso es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Él nos fortalece y nos ayuda para padecer en la carne de tal manera que no cedamos ante las pretensiones del pecado. Dice, para padecer en la carne. Esa mujer podía estar padeciendo porque su hijo era paralítico, porque su esposo estaba enfermo, porque el dinero no llegaba a fin de mes. Dice, bueno, la Escritura dice, dispuestos a sufrir, dispuestos a la tribulación, pero en ningún momento ceder ante el pecado. El no estar dispuestos al trato de Dios en nuestra vida ya es pecado. Él está listo y preparado para darnos toda la ayuda que necesitamos para vencer. Y hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darnos esa fortaleza en la lucha contra el pecado. Antes de dejar la tierra y de ascender, Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabemos que 40 días después, en Pentecostés, Él descendió de una manera muy visible sobre las personas que estaban ahí reunidas en el aposento alto. Algo les faltaba, habían sido perdonados sus pecados, pero Él dice, algo va a ocurrir. Yo voy a entrar en sus vidas y voy a ser el centro de sus vidas. Yo voy a estar en ustedes de tal manera que ustedes puedan decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cómo puede vivir otra persona dentro de mí? A través del Espíritu Santo, Él puede vivir dentro de mí. Al igual que el diablo puede vivir dentro de algunas personas, de brujos y de gente que le dedica su vida. El Espíritu Santo está deseando vivir en la vida de tantos cristianos que aún no se han dado cuenta de que Cristo quiere ser el centro de su vida. Hermanos, en nuestra naturaleza humana hay fuerzas que son más poderosas que nosotros mismos. Yo tengo que reconocerlo. Hay cosas poderosas en mi ser, más fuerte que yo como hombre. Y yo necesito el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Porque, hermanos, es un milagro que el Espíritu Santo esté en mi vida. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, refiriéndose, si hemos sido perdonados de nuestros pecados por el Espíritu Santo, que obró en la cruz, resucitó a Jesús. Si hemos sido liberados y vivimos por Él, andemos también por Él. Caminemos por Él. Qué importante esto. No te conformes con la cruz. Espérate 40 días y recibe en Pentecostés también tu porción para vivir una vida en victoria. Cada vez que somos tentados, hay dos oportunidades. Hacer lo que a mí me da la gana o hacer lo que le da la gana a Jesús. Hacer lo que le da la gana a Jesús, que es lo mejor para mi vida y para la vida de los que me rodean, es dejar al Espíritu Santo obrar con poder en mi vida. Tiene muchas cosas. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que saber lo que Dios dice, pero el Espíritu Santo está ahí, es como un sexto sentido, es una palabra, y muchas veces tú lo habrás dicho, ojalá hubiera hecho caso porque sabes que el Espíritu Santo te susurró, no lo digas, no lo hagas, o ahora es el momento de hacerlo. Después ya fue un poquito tarde, pero bueno para entenderlo. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que no lo entristezcamos. Porque cuando no se le hace caso una vez, se pone un poquito triste, 2 veces un poquito más, 3, 4, hasta que se cauteriza nuestra conciencia y nos lo hemos cargado. El Espíritu Santo se retira a un lado porque es muy caballero y dice, adelante, ya iré a buscarte. Ya me ocuparé de ti. Y después viene el quebrantamiento muchas veces. Después tiene que actuar Jesús. ¿Y por qué me ha ocurrido esto? Él ha tenido que intervenir. Y hay mucha parte de quebrantamiento en nuestras vidas que viene simplemente por no haber sido obedientes a Jesús. No es un castigo. En su gracia, Él nos avisa, nos prepara, nos da las herramientas y si nos equivocamos, vuelta a empezar. Hay que aprender la lección. La vida es así también. La vida en lo físico también es así. Cuando no aprendemos algo, volverá a ocurrir. Es una buena maestra. Volverá a explicárnoslo. El Señor nos lo vuelve a explicar con tanto amor que permite que seamos quebrantados. Y Él después con el barro vuelve a hacer una nueva vasija. De eso no te preocupes. Él nos convierte en templos de Dios. Cada vez que entramos en este templo, bueno, ahora ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Pero las primeras semanas decíamos, increíble este templo, fantástico.
cómo está el sonido allí, cómo están los proyectores, los enrollables que bajan todos, ¿eh? Tremendo. Ángel, hiciste una obra tremenda aquí, con algunos más, claro. ¿Pero ustedes creen que esto es el templo de Dios? Dígame sí o no. El templo de Dios soy yo. Tú, templo de Dios. Si esto puede ocurrir un terremoto dentro de unos minutos y caerse todo, ojalá y cuando hayamos terminado. Pero el templo de Dios soy yo. Qué importante. Y en ese templo está el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que tenemos en vasos de barro lo mejor. Porque en aquella época en vasos de barro sellados, en botijos, podríamos decir, bien cerrados, en ánforas, metían los pergaminos, los papeles de notaría, de todo esto, estaban bien guardados ahí y sellados. En vasos de barro, lo mejor, bien guardado, bien protegido, pero al mismo tiempo tan frágil. La gracia de Dios no solo nos acerca al perdón de Dios, sino también nos ofrece el poder para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y querer alcanzar una vida de santidad, día tras día. Aunque vuelvas a pecar y pecarás muchos días y pecarás todos los días, sin embargo puedes vivir una vida que se aleja de la práctica del pecado, una vida de santidad. La gracia de Dios nunca merma la importancia de vivir una vida santa, ya lo hemos dicho antes. No es para recibir más gracia que vamos a pecar más, sino al contrario. La gracia de Dios en mi vida, esa reserva de gracia, esa gracia continuada, la que milagrosamente tiene que acompañar toda mi vida, aumenta la necesidad de santidad en la vida diaria, en mi vida. Y Dios nos advierte en términos inequívocos. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. No tomes estas 7 semanas como algo poco importante. No tomes esto como algo doctrinal que has entendido ya por fin, esto de la gracia de Dios. Sino que estas 7 semanas se puedan convertir en alcanzar la gracia de Dios. No alcanzarla porque la puedas comprar o merecer, sino en alcanzarla porque has comprendido que Cristo quiere ser el centro de tu vida y hasta que no lo sea, no vas a disfrutar de toda la gracia. Perdonado, puede ser. Entrando en el cielo como por fuego, puede ser. Pero hay toda una vida de victoria y de bendición aquí en la tierra con Jesús en nuestras vidas. Yo tengo que ser convencido por el Espíritu Santo de que yo nada puedo hacer para agradar a Dios. Nada. Absolutamente nada. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios y conseguir su bendición. Él me bendice porque le da la gana, porque me ama tremendamente. O sea que recibimos la abundancia de la gracia cuando nos consideramos incompetentes. Cuando tú llegues a la conclusión, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, de que tú eres incompetente, inútil, entonces la gracia de Dios empieza a fluir. Antes de que venga el acoso y derribo de parte de Dios, con tanto cariño. Hermanos, estoy terminando ya. Necesitamos crecer en la gracia de Dios. Hay un trono de gracia y en ese trono está sentado el autor de la gracia. La palabra dice que nos acerquemos confiadamente a ese trono, que alcancemos misericordia y que hallemos gracia para el oportuno socorro. Necesitamos gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Necesitamos gracia de Dios para relacionarnos unos con otros. No es decir solamente démonos un besito, eso no cambiaría todo, eso es un resultado, ¿cierto? Pero relacionarnos bien con los hermanos, eso es una gracia de Dios. Poderme llevar yo bien con Cintia, con Ángel, como con Marcos y con Beret, eso es un milagro de Dios, porque somos tan distintos, ¿a que sí? No hace falta que los saque aquí a los 4 hermanos para ponerlos. Somos tan distintos. Es una gracia poder relacionarnos y llevarnos bien. Es una gracia crecer en la vida cristiana. Es una gracia alcanzar cosas para Dios. Necesitamos crecer en esa gracia y no conformarnos. Es una gracia de Dios el poder perdonar a los demás. 70 veces 7 durante 50 años de matrimonio. Eso es una gracia. Para los inconversos es una desgracia, porque la mayoría se quedan en el camino. Es cierto, más del 50% se queda en el camino. Para recibir gracia de parte de Dios, yo no tengo que hacer méritos a cambio. Lo único que necesito es humillarme y pedir. Algunos dicen, no, yo no voy a pedir nunca. Antes muerto que sencillo, decía la canción. Nunca. Y el Señor dice, sí, tienes que sentirte pobre, muy pobre, menesteroso, muy insuficiente, necesitado de Dios. Si necesitas pedir, pedir. Si necesitas recoger cartón, recoger cartón. Si necesitas ponerte en una puerta,
con la mano así, hazlo. Lo digo en lo físico también, ¿eh? No te quedes en casa tumbado esperando que te resuelvan el tema de las habichuelas cuando hay cartón para recoger por la calle, por ejemplo. Pero en el Señor mucho más. Necesitado de Dios. Cuando tú te sientas necesitado de Dios, Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida. Si yo tengo aspiraciones de reinar con Cristo, y lo vamos a hacer durante 1000 años en Jerusalén, cuando Él regrese, ¿lo saben? Vayan revisando el Apocalipsis, 1000 años gobernando en Jerusalén con sus ángeles, nosotros, la iglesia, que ya habrá sido raptada antes de que venga el juicio. Si yo quiero reinar con Él, tengo que recibir toda la abundancia de su gracia. Recibirla y comprobar que la gracia está actuando dentro de mí. No que actuó una vez hace 23 años cuando yo conocí el Evangelio en una reunión de militares en San Fernando, Cádiz. Ahí fue instantáneo. De repente el Señor entró en mi vida y me perdonó mis pecados. 23 años, no les he engañado, un poquito más. Pero después la gracia que continuamente está actuando. La gracia de Dios no es un regalo pasivo, estancado. Es un regalo activo dentro de mí. Es Cristo en mí. Esperanza de gloria, Cristo en vosotros, en ti y en mí. Cristo en el centro de mi vida, proporcionándome toda la gracia que necesito para vivir en victoria sobre el pecado. Y así poder decir, yo he sido salvo por gracia. Un día ocurrió, Dios se olvidó completamente de mis pecados, yo también, pero ahora voy a vivir una vida que le agrada a Dios. Y para ello necesito gracia, porque yo no puedo vivir la vida cristiana por mí mismo. Yo quiero que ahí estemos un poquito tranquilitos, inclinamos en actitud de adoración y vamos a escuchar una canción y vamos a terminar con ello y una oración. Una canción de Francesca Patiño. Espero que hayamos acertado la canción, la hemos bajado hace un ratito, comprándola de internet. Aquí hay gente que trabaja en todo momento. Reflexiona, busca al Señor. Y si hay derrota en tu vida por culpa del pecado, empieza a mirar al Señor. Poderoso Salvador, Santo de Israel, verdadero Dios, Sol de justicia, Señor, mediador, pan de vida, Redentor, testigo fiel, gran libertador, sembrador de paz, Emmanuel, León de Judá, tanto amor se esconde en tu dulce nombre, que nada puedo añadir, rendida caigo ante ti, tú tan puro y santo, me has amado tanto, que ya no puedo vivir ni un minuto
Gracias, Jesús. Seguimos en esta actitud de adoración. Yo quiero invitar a personas que no han disfrutado aún del perdón de los pecados, de la gracia de Dios. Ahí donde estás en tu mesa, simplemente tienes que ponerte en pie. Los demás estamos con los ojos cerrados. Una actitud de decirle al Señor: yo necesito que entres en mi vida y perdone mis pecados. No tengas ningún temor. Ponte en pie donde estás. Ahora te está mirando el Señor. Nadie más está mirando. Ponte en pie y dile: Señor, yo quiero que perdone mis pecados y empezar a partir de hoy a disfrutar esta vida perdonado. ¿Alguien más quiere hacer esa confesión delante de